Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, hoy lunes 21 de febrero. El año ya se está caminando, el tiempo pasa volando, como dicen por ahí, y nos vamos poniendo viejos, dice la canción. Y poder eh, dialogar, poder reflexionar y sobre todo analizar estos temas que nos aquejan, temas importantes para nosotros como dominicanos y dominicanas, y sobre todo entendiendo que cada uno de nosotros tiene que estar interesado en lo que pasa, en la política, porque somos un animal político, somos parte de la ciudad, de la polis, del mundo, y creo que todas aquellas decisiones que a veces afectan a nosotros, a cada uno de nosotros, también merece nuestra opinión, doctor. Le decía antes de la pausa, mirando que el gobierno va a dar su primer Picasso para esa construcción de la frontera. ¿Qué implica eso? Un muro, un muro. Y cuando digo yo un muro, se está hablando de que en vez de hacer muro, criticando inclusive todo lo que ha hecho Estados Unidos con el muro que ha colocado ahí en México, lo que se habla es que este siglo XXI, las naciones lo que tienen que tener es puente de cercanía, puente de intercambio, regularización, solidaridad, y estamos nosotros ahora que queremos construir una barrera entre la República Dominicana y Haití. ¿Qué va a implicar eso, doctor? Y sobre todo también en esta parte histórica, en esta interrelación que hemos tenido siempre con los haitianos. El muro, eso va a limitar las interrelaciones, va a limitar los intercambios ilegales, lo que tiene que ver con los inmigrantes haitianos cruzar de este lado, de que las drogas ahora puedan entrar menos a la República Dominicana. ¿Qué se persigue con ese muro que se quiere construir, doctor? Bueno, el tema haitiano, usted sabe que es un tema que levanta muchas pasiones y que inmediatamente se plantea el tema haitiano. Fíjese que el tema haitiano es recurrente, va a aparecer siempre en se pone siempre en agenda, y que no le ponen en agenda no es el pueblo simple y llano, incluso el pueblo que convive en la frontera, que convive con los nacionales del país vecino. Ese pueblo no tiene eso en agenda, para ellos no es un problema convivir, porque es incluso una manera de vida. O sea, los que producen en la frontera venden sus productos a los que viven en la frontera del otro lado, del otro país. Es una frontera, siempre se habla de una frontera muy permeable, muy porosa, por lo larga que es, son casi 370 kilómetros de frontera que tenemos, y no hay una frontera física, más bien son algunos elementos geográficos lo que dividen un país del otro. Hay que recordar que esto era una sola isla, era una sola nación hasta no hace mucho, y que por problemas de índole política, primero de la metrópoli que nos conquistó, ¿verdad?, España, luego sus relaciones con el país vecino de ellos, con Francia, dio al traste con que se estableciera una colonia, primero francesa, que luego buscó su independencia, que se transformó, se convirtió en un país libre, a partir del primero que nosotros, a partir de 1804. Desde ahí para acá, pues la historia de las dos naciones ha estado ligada. Nunca ha habido realmente una diferenciación, y hay que recordar que en términos de comercio, desde la época de la colonia, luego en la época incluso que ya ambos países estaban perfilando sus propias naciones, pues un elemento que nos une como nación a los dos países es la interrelación comercial. O sea, nosotros somos hermanos siameses, no hay manera de que podamos dividirnos. Yo abogo realmente porque hayan leyes claras de migración. O sea, yo abogo porque a este país no puedan entrar, desde cualquier país no puedan entrar sin ningún tipo de reglamentación. Eso sí, pero desde el punto de vista económico, de la convivencia, de la propia supervivencia
de nuestras dos naciones es que dependen una de la otra. O sea, el mayor socio comercial en términos de rentabilidad de los dominicanos es el país haitiano. O sea, la mayor parte de productos comestibles que se consumen, incluso gasolina, que se consume en ese país, es vendido por comerciantes dominicanos. Y cuando hablan de un cierre de frontera o cuando hablan de tomar medidas en el vecino país, quienes ponen el grito al cielo son los comerciantes, los polleros de Moca y La Vega, los que producen huevos, los que producen, qué sé yo, plátano y los que producen bienes industriales como el cemento, la propia gasolina, el azúcar, que negocian y su comercio y su negocio es ese, transportar mercancías de aquí para allá. Pero otro elemento, o sea, la propia fuerza laboral, La mano de obra, la mano de obra barata. barata, ¿dónde es que la tenemos? O sea, no nos vamos a cegar. ¿Quiénes son los que producen en el campo, del campo suyo, el campo mío? ¿Quiénes son cuando tú necesitas recoger una cosecha? ¿A quién tú buscas? ¿A los del pueblo, a los dominicanos? No. Históricamente, la producción de caña, de azúcar, por ejemplo, estuvo muy ligada al trasiego de braceros, de trabajadores haitianos. Y todavía eso se mantiene. Entonces, yo creo que hay todo un mensaje como de doble moral de las élites, porque ellos ponen el tema y se desgañitan, hablando incluso de de que el pueblo haitiano está haciendo como yo digo, como dicen ellos, eh, eh, como un nuevo éxodo, ¿verdad? Pero tienen otra palabra. ¿eh? Nos están hablando de la invasión del vientre, nos están hablando de muchísimas cosas. Entonces, yo creo que nuestro país debe reglamentar, porque con la verja, que no sé si usted sabe que el costo de esa verja va a andar por los 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos, no es una bagatela, ¿verdad? ¿Y qué va a servir la verja? Bueno, para los que hacen negocios, el trasiego de obreros, de braceros, pues se le ponga un poquito más caro y ganen más dinero trayendo indocumentados a través de la frontera, trayendo droga, trayendo armas, trayendo mercancías de contrabando. Sí, va a servir para eso, porque los que están metidos en ese contrabando, siempre se ha dicho, yo no lo puedo afirmar porque no tengo pruebas, son los que están para controlar la frontera, tanto los funcionarios civiles como los funcionarios militares. O sea que yo creo que esa... Ahí escuché, doctora, a un senador de la República, a un honorable, hay que decirle así a los honorables senadores, Antonio Marte, sí. Que es senador por una de las provincias fronterizas. Y sobre todo también que él tiene que ver mucho con el sindicato de los guagüeros que tiene que ver en esa zona. Y él sabe porque le han agarrado muchísima guagua a sus choferes cargando indocumentados. Y él decía ahora, ayer o antier, que le cuesta a un haitiano indocumentado cruzar la frontera y llegar hasta aquí cerca de 15,000 pesos. Cuando uno escucha eso, uno se da cuenta del gran negocio que hay a nivel fronterizo para hablar de lo que es el cruzar ilegalmente desde Haití hacia acá. Eso es cuando no se logra que se compre la visa, porque fíjense cómo hace par de meses tuvo el gobierno que quitar a un cónsul dominicano allá en ese país de Haití, porque encontraron a una persona que llevaba consigo un reguero de pasaportes con su dinero que se iba a pagar sí. para comprar esa visa. ¿Cuánta gente se ha hecho millonaria? Y cuando uno lo analiza desde la parte consular, que es una parte legal, porque ya usted que emite una visa, eso es el Estado que está permitiendo eso. Cuando vamos a la parte militar, con todo lo que es el macuteo, bueno, pararse ahí me ha tocado ir a Haití, doctor, varias veces, y he entrado por varias fronteras, pero esa frontera de Dajabón, en un haitiano cruzar por ahí de manera legal, también eso es un problema, porque dentro de lo que es migración, aduana, por ahí hay que pagar mucho dinero, mucho peaje. Parece que al haitiano le sale todo más caro cruzar para este país. Entonces,
uno se pregunta, el construir ese muro va a eliminar este negocio, este comercio ilícito, donde miles de personas, desde alto nivel hasta el de a pie, se están beneficiando con el tema haitiano. Definitivamente, yo te decía al principio, Jacinto, que lo que va a hacer es que se va a encarecer un poco. En vez de 15,000 pesos que tiene que gastar un indocumentado para entrar a territorio nacional, pues tal vez tenga que gastar 20 o 25,000 pesos ahora. O sea, simplemente esas élites que se han beneficiado siempre, se van a seguir beneficiando de ese tema y de la miseria de estos dos pueblos, porque es que negocian con la miseria de los dos pueblos. ¿Entiendes? Ese es el gran problema. Yo sí estoy de acuerdo con las reglas claras. Yo estoy de acuerdo con que nosotros exijamos la regularización. Yo estoy de acuerdo incluso que con todos los haitianos que viven en República Dominicana, que trabajan aquí, paguen sus impuestos, paguen su seguridad social, que así era antes. Antes los haitianos, sobre todo los braceros, se les descontaba para el seguro social y eran afiliados cuando existía antes el seguro social dominicano, el IDSS, y venían aquí y venían a recibir incluso atenciones con un carnet que le daban los patronos del CEA y de la empresa privada que bregaban con azúcar, con caña de azúcar. Entonces yo estoy de acuerdo que eso se regularice. Yo estoy de acuerdo que hayan, claro, que si vienen aquí, que tengan un carnet de trabajo, ya sea provisional o temporal o permanente, que se contraten así. Eso yo estoy de acuerdo. Pero esto de cerrar el muro es una falacia, es una quimera. Doctor, en estos días se conmemoró o se recordó la fecha de cuando Boyer entró a este lado de la isla en el 22. Casi no se le hizo mucho en eco. Enero. Sí, nunca se le hizo mucho eco a eso acá a nivel del análisis de la noticia, pero es un tema histórico, inclusive que cambió hasta cierto punto la interrelación entre Haití y la República Dominicana. Pero mirando así el tema haitiano, ese que conocemos ahora, que se coge y se monta a partir del diálogo para crear noticias y reflexiones, empieza con Trujillo, vamos a decir así, como ideología política para un poquito desviar algunos temas tal vez más importantes. O ya desde antes se tenía ese tema haitiano en la política dominicana. Sí, ya desde antes, porque desde el mismo 22 hay que recordar que Jean-Pierre Boyer no invade, simplemente ocupa la parte este. No hay una invasión desde el punto de vista de lo que es una invasión, que es una guerra. Un país hace una guerra con otro, y el que gana pues invade el territorio, lo anexa, o en la antigüedad así esclavizaba a las personas de ese pueblo que invadían. Aquí no hubo una invasión real desde el punto de vista de lo que se conoce como invasión, una guerra, hay una confrontación, no la hubo. Simplemente la misma fuerza del mercado, la misma fuerza del comercio y un problema ideológico que había. Es que aquí todavía, en el 1822, existía la esclavitud. Y esas mismas élites que hoy en día se desgañitan hablando del tema haitiano, que son los que utilizan la mano de obra haitiana, en ese tiempo tenían esclavos. Y la población aquí era mayoritariamente negra y mulata, y vivían en condición de esclavitud. Entonces, en Haití ya desde el 1804 se había abolido la esclavitud. Entonces, uno de los elementos que se utilizaba o de la medida, la principal medida que ya desde febrero de 1822 establece el gobierno de ocupación haitiano de Jean-Pierre Boyer, fue abolir la esclavitud. Y eso nunca se lo han perdonado a Jean-Pierre Boyer y a los demás gobernantes haitianos, que abolir la esclavitud. Pues eso es una afrenta. Pues nosotros éramos un pueblo ¿verdad? Blanco, hispanófilo, y una de las cosas que nos daba estatus era tener esclavos. Cada uno tener 3 o 4 esclavos, porque no tenían más de ahí. O sea, tampoco desarrollados. Doctor, y que eso fue una de las... Estaba la iglesia también detrás de todo eso, tú sabías, ¿verdad?
Sí, doctor, y uno de los fracasos de lo que es la independencia efímera de Núñez de Cáceres fue esa, porque también era un gran esclavista. Eran esclavistas, exactamente. Y él no hizo no proclamó su independencia sobre bases nacionalistas, sobre bases, sino que la proclamó sobre la base de mantener el status quo, mantener la esclavitud, y sobre todo la hizo como un resabio, según dicen algunas crónicas, porque no lo nombraron a él capitán general de la isla, gobernador de la isla, de la parte española. Entonces reunió una serie de intelectuales, igual como él también, con un pensamiento, todavía creía en la esclavitud y por eso declaró su independencia efímera, pero no fue con la intención de declarar una patria libre, un Estado dominicano soberano, como sí lo hizo Duarte y sus compañeros, sino que realmente él estableció eso como una manera de proteger sus intereses personales a muy corto plazo. Mantener esclavitud, mantener la posesión de la tierra, que estaba en manos de dos o tres grandes funcionarios, como yo le digo, el poder de la iglesia, pues era la principal tenedora de tierras y de esclavos, incluso en esa época, pues eso no lo perdonaron estas élites, nunca lo perdonaron. Pero no se puede negar, doctor, que independientemente después de la independencia en esos primeros años, que se creó ese estado de sitio por la amenaza haitiana, pero parece que eso mermó un poco a partir de que Pedro Santana anexa otra vez esta parte de la isla a España. Y ahí se convierte ya más en un frente y más en lo que conocemos de la restauración con España. Pero luego, en esos años, y tal vez hasta la invasión norteamericana, parece que el tema haitiano no era un problema. Parece que tal vez eran espacios más de refugio político, pero hablando de comercio e intercambio, siempre se mantuvo ahí entre los dos países. Sí, claro. El factor comercio siempre se mantuvo y igual también para las élites haitianas, porque oye, una cosa, hablamos de las élites dominicanas, pero igual también existe unas élites haitianas que se benefician de todo esto, o sea, se benefician de todo esto. Es así. Tengo aquí a una bella dama, otorrino famosa, la doctora Pamela Paul, que viene a saludar. Sí. Vaya arriba, entonces, okay. Sí, voy a quirófano. Doctor, déjame saludo a Pamela. La conozco a Pamela hace ya casi 15 años. Sí, sí, sí. Saludo. Cómo no, yo le digo tus saludos. Sí. Sí. Bueno, doctor, pues. Este tema haitiano, ¿por qué quiero algo insistencia en él? Porque esta población del 2000 para acá tal vez no conoce mucho nuestra historia. La historia es reciente porque hablar del 1844 para acá, somos prácticamente una nación nueva. Y esta nación nueva a la que pertenecemos, ahora que está prácticamente sembrando la simiente. A veces queremos compararnos nosotros con otros países europeos, pero sin embargo esos países tienen miles de años. Para llegar a ser hoy lo que son es porque realmente también le ha tocado vivir estos procesos que estamos viviendo nosotros. Pero uno le preocupa porque estos países europeos, en este caso, no tienen frontera. No tienen frontera. Usted se va de España y atraviesa no sé ni cuántos países para llegar a Alemania o para llegar a inclusive a Polonia. ¿Cuántos países? Una vez hice un recorrido desde España, atravesando Alemania, después República Checa, Praga, sin frontera. No nos pararon por ni siquiera presentar el pasaporte. Entonces uno como que camina al revés de cómo está caminando el mundo en materia migratoria, en materia de relaciones y sobre todo en un orden donde hay cosas que tienen que ser superadas, pero parece que nosotros, no sé si la misma pobreza, el atraso tal vez de mentalidad y de formación, nos mantiene anclados todavía prácticamente a un pasado que hay que superar. Así es. Precisamente es lo que te digo, o sea, que nos han hecho estas élites, tanto de ambos lados de la frontera, nos han hecho
pues tener un enfrentamiento que en realidad no existe. Somos dos pueblos, sí, compartimos la misma isla, las mismas enfermedades, los mismos recursos naturales, y lo que tenemos que abogar es por el uso racional de los mismos. Yo creo que lo que los países debían abocarse, como tú dices, ya en muchos continentes ya no hay fronteras. En Europa existe una serie de, por ejemplo, la visa Schengen, que es la que usted tenía y puede atravesar prácticamente Europa entero, pues le permite transitar de un país a otro. Son ciudadanos europeos, ya no se ven ciudadanos españoles. Ahora las élites de Inglaterra, Reino Unido salieron, pero igual se mantiene el resto de países europeos, mantienen el tránsito por la frontera sin ningún tipo de control. Entonces, pues eso es lo que hay. Yo creo que aquí hay que avenirse, hay que poner reglas. Somos ciudadanos de dos países diferentes, de dos países que compartimos un mismo territorio. Yo creo que lo que hay que poner las reglas claras, tanto en la inmigración como en la permanencia de un lado o del otro de la frontera. Pero parece que hay un grupo que le conviene mantener las dos nacionalidades, las dos naciones enfrentadas de manera superficial, aduciendo muchísimas cosas, a veces tergiversan la propia historia. A veces tergiversan la historia de uno y otro lado para mantener una división y a veces incluso un odio racial que es incomprensible en estos tiempos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor. Ya llegamos a este tramo que nos compete a nosotros. Gracias por estar ahí. Espero que los nacionalistas no malinterpreten la reflexión que estábamos haciendo. El sentir, ¿verdad?, de nosotros. No, yo espero que no, porque creo que no hemos faltado el respeto, ¿verdad?, a nadie. Yo creo que no hay problema con eso. Bueno, gracias. Pues un gran placer, señor Sención. Vamos a seguir entonces ya para la próxima semana y vamos a desearle pues mucha paz, suerte, salud, bendición a nuestro pueblo, a nuestros oyentes y en fin a todas las familias que están conectados con nosotros. Claro, doctor. Así que buenos días y que le vaya un día fabuloso. Al final es trabajar. Amén. Eso es lo que honra al ser humano, el trabajo. Así que nada. Así es. Bueno. Gracias, doctor. Bueno, Natanael, vamos a una pausa, amigos televidentes, y cuando regresemos hay más en Voz para el Cambio.